buenas noches en Argentina, buenas tardes, noches en Perú, en los diferentes países. Muchísimas gracias, Omar, por ser parte de esto, Diego, por apoyar esta parte. Y bueno, el tema que les traigo el día de hoy, hasta ahorita de las ponencias que he estado, es la primera vez que voy a dar un tema específico. Quiero que lo disfruten, que si haya alguna duda, pregunta, inquietud, con toda confianza. Es una estrategia que utilizamos o que la hemos visto y que de repente no sabemos cómo se utiliza, ¿no? Y bueno, para ello quiero presentarme, para arrancar con ustedes, quiero presentarme con ustedes. Mi nombre es la maestra María Teresa Peñalosa Corona. Yo soy estudiante actual de doctorado en la actividad física y deporte en la Universidad Europea de Madrid. Soy maestra en Psicología del Deporte y Actividad Física por la UNED España y maestra en Nutrición Deportiva por la Universidad Europea de Madrid y por la Universidad del Valle de México. Soy licenciada en Psicología de Formación por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo aquí en México y tengo una certificación en Kinesiología y Rehabilitación Deportiva por la FIFA y por la Federación Internacional de Medicina del Deporte. También soy entrenadora de fitness y entrenadora de TRX Suspension Training. Ese lo hice aquí en México, es una certificación. Y bueno, actualmente funjo como psicóloga deportiva de la Federación Mexicana de Tower Running, que son carreras verticales, son chicos y chicas o atletas que escalan diferentes torres, diferentes edificios a nivel mundial. Soy catedrática de posgrados de educación física, entrenamiento deportivo, ¿ok? Y de fisioterapia deportiva. Soy psicóloga de equipos y futbolistas de cantera y primera división, varonil y femenil aquí en México, fundadora de la Asociación Mexicana de Nutrición Deportiva y Ciencias del Deporte. Fui docente en el ENDIT, en la Escuela Nacional de Directores Técnicos de Fútbol, aquí en México. Soy conferencista nacional e internacional, nutrióloga de la cadena de Sport World de Fitness, aquí en México, psicóloga deportiva de atletas de alto rendimiento de fútbol, taekwondo, básquetbol, kung fu. Y bueno, en su momento, hace algunos añitos, tuve la posibilidad de ser futbolista, ¿no? Amateur, porque en México apenas hace 3 años inició la liga profesional de fútbol, entonces ya por la edad no me tocó. Entonces sean ustedes bienvenidos a esta pequeña charla que voy a impartir con ustedes y que cualquier duda, pregunta, inquietud, al finalizar la conferencia podemos empezar. Y bueno, para ello les voy a comentar esta parte, esta pregunta. ¿Por qué un profesional debe ser realizada? ¿Por qué profesional debe ser realizada la visualización? Sí, la visualización es una estrategia que ahorita vamos a ver diferentes definiciones de lo que es esta estrategia, cómo se usa, pero ¿por qué profesional debe ser? Debe ser guiada por un psicólogo del deporte. Los psicólogos del deporte, que ahorita lo vamos a tocar un poquito, primero tenemos que hacer una licenciatura en psicología. En México y en diferentes partes del mundo ya se hace la licenciatura, vemos profesionales que la hicimos en 5 años. Actualmente hay gente que la hace la licenciatura en 3 años. Ojo, y de aquí tienes que lograr una especialidad, una maestría o un máster en otros países, un doctorado en el área de psicología del deporte. ¿Por qué? Porque el área de psicólogo general no ves absolutamente nada del deporte. Si bien nos va en la licenciatura, a veces tenemos una optativa por ahí de psicología del deporte, pero como optativa, entonces no hay los conocimientos necesarios para saber de macrociclos, microciclos, entrenamiento, fisiología del ejercicio, situaciones y materias que te enseñan durante la maestría o durante los másteres. Eso es algo importante. Y hay una nueva modalidad llamada coaching. Sí, que no me voy a meter en esa parte, pero no es una ciencia. El coaching es una herramienta que hacemos los psicólogos deportivos y que porque, de hecho, la herramienta de coaching no necesariamente lo certifican psicólogos. Me refiero a que quien los toma puede ser el entrenador, puede ser un licenciado en administración de empresas, puede ser otra profesión que haga un curso o una certificación de coaching. Y es una herramienta nada más. De repente aquí se confunden mucho estos términos. ¿Por qué razón? Pues porque de repente es ahorita el marketing, la venta,
y la gente empieza a comprar cosas de coaching y la gente empieza a entender que esta es una ciencia. Entonces, no es una ciencia, es una certificación donde el profesional o la parte que adquiere esta parte da una herramienta a las personas para que se basa en escuchar, la observación, las preguntas, y puede ser cualquier profesional. En este caso, los que capacitamos este tipo de certificaciones debemos de ser psicólogos del deporte, porque esta estrategia de coaching, cuando escucho, habla de liderazgo, habla de motivación, estrategias que son de psicología. Entonces, son puntos importantes que quiero aclarar, porque de repente se malentiende la función del coaching, se malentiende la del psicólogo del deporte. Entonces, para esto, entonces, ¿qué somos los psicólogos del deporte? Los psicólogos del deporte somos aquellos especialistas que nos dedicamos a ver todos esos factores psicológicos que intervienen en un entrenamiento y degeneran en una competencia, como el estrés, como la motivación, como la autoconfianza, como la toma de decisiones. Entonces, una de ellas que voy a abarcar el día de hoy, hagan de cuenta que es como si yo dijera, el psicólogo del deporte especialista en estrés. ¿Sí me entienden? Esa es la parte del coaching. El coaching es solo una herramienta que nos funciona a nosotros para nivelar ciertos aspectos en algunas tomas de decisiones de los atletas, pero no es como una ciencia, ¿sí? Entonces hay que definir muy bien esos términos. Ahora me regreso a la pregunta de por qué es importante o por quién es esta estrategia, por un psicólogo del deporte, porque tiene los conocimientos básicos de la psicología general y tiene los conocimientos en el área del deporte. Y para ello, bueno, voy a definirles qué es la visualización. La visualización es una forma de simulación, ¿sí? Es una simulación que hacemos en la mente, primeramente, y después se tiene que pasar a la hora de los escenarios deportivos, en este caso, el fútbol. Sí, es parecido a una experiencia que sentimos sensorial, pero implica los sentidos, el olfato, táctil, auditivo, ¿sí? Kinestésico, todo esto con la intención de hacer que el atleta tenga esas sensaciones primeramente mentales y después tenerlas a la hora de cancha, ¿no? Ahora, la visualización es adecuada para una tensión muscular, para reducir o eliminar el dolor. ¿Cómo es esta parte? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo la podemos utilizar. Hay situaciones durante los partidos que tenemos que poner en estrés a los atletas. Entonces, esta estrategia nos ayuda en los entrenamientos para poner en punto fuerte a los atletas. De repente hay un pequeño desgarre o de repente hay una pequeña situación física que está sintiendo el atleta. Se alarga el partido de 90 minutos. Muchos atletas no están preparados más allá físicamente para aguantar más de 90 minutos. Entonces, ese tipo de estrategias te ayuda a que los futbolistas puedan incrementar este auge, ¿no? Otra, coordinar el trabajo en equipo. Esto te ayuda, ahorita vamos a ver cómo la vamos a utilizar en el trabajo de equipo. Superar el temor al fracaso. Cuando vas perdiendo un partido, a mí me llega cuando utilizo esta estrategia con los atletas, llego a visualizar partidos ganados, partidos perdidos, y a partir de ahí empezamos a condicionarlos a la hora de cancha, ¿no? Partidos donde pierden, donde en un momento dado, ¿qué voy a hacer cuando estoy tirando un tiro penal con público, con todo y lo fallo, ¿no? Aprender a perfeccionar acciones técnicas. De repente tú como entrenador tienes esa acción técnica en el jugador y en la parte de juveniles estoy formando al jugador, formando y no me sale una estrategia. ¿Y qué hace la visualización? Te ayuda a que esa estrategia o esa técnica en el jugador pueda desenvolverse, ¿no? Ahora, ¿para qué sirve la visualización? Mejora el grado de concentración en los atletas, el grado de atención en qué me tengo que concentrar en una competencia, ¿sí? En qué me tengo que concentrar en un partido. De repente hay atletas que se concentran en el público, se quedan con la jugada del error. Entonces, todo este tipo me conecta otra vez a esa situación. Crea una situación de confianza, porque si lo estoy practicando, en un momento dado, ¿qué va a pasar? Lo estoy practique y practique, el día que me toque hacerlo en la competencia, lo voy a saber solucionar y saber tomar una decisión acertada. Controla respuestas emocionales. ¿Qué me puede llegar a pasar en una situación de partido cuando vamos? Hace ratito exactamente aquí en México estaba viendo uno de los partidos de la Liga Femenil de fútbol y era el minuto 89, casi un minuto antes, medio minuto antes de acabar el partido, iban 1-1.
medio minuto antes de acabar, gol. Minutos finales donde no se controla el partido, donde no hay, más allá de una situación técnica y táctica, es una situación psicológica de no aprender a marcar, a saber marcarlos, a saber manejar los marcadores, ¿no? ¿Ok? Algo importante, entrenamiento de destrezas deportivas, técnicas que comentábamos, el entrenamiento de la estrategia que yo voy a abordar con los atletas. Nosotros no dirigimos en la parte de qué, de cuál, con qué le va a pegar o qué movimiento va a hacer. Eso es acción del entrenador. Lo que sí nos toca es poner al atleta en punto fuerte para manejo de la presión, de la ansiedad, de todo lo que pueda llegar a vivir en un momento dado, ¿no? Y el afrontamiento de las lesiones. Resulta que el dolor y las lesiones. Hay atletas que he tenido que durante el partido se lastiman y no es tan grave, pero hay una lesión de por medio y de repente es que tengo que estar en el juego, tengo que terminar. Hubo un mundial aquí en México sub-17 hace algunos años que México fue campeón de la sub-17 de fútbol varonil y en una de las acciones uno de los chicos le dan un codazo, le pegan en la cabeza y resulta que lo tiene que vendar. Los médicos a la hora de hacer esta situación, el atleta, claro, está dolido, está lastimado, sin embargo, era más la emoción del juego, la emoción de estar en ese juego final, que el muchacho, creo que era semifinal, si no me equivoco, cuando lo lastiman, y en ese juego final que al chico le importó muy poco, ¿no? Entonces, este tipo de aspectos, cómo afrontan este tipo de jugadores a la hora de una lesión y cuando ya estamos en una lesión que tiene que recuperarse a 6, 7 meses, a un año, ¿qué es lo que pasa con los atletas, no? Ok, ventaja de la visualización y la razón por la que es efectiva es porque, ojo, nuestro cerebro no distingue entre la diferencia entre los eventos reales y la situación vivenciada. Si tú logras hacer durante las sesiones psicológicas que el atleta logre vivenciar esta parte en un escenario no necesariamente real, se lo pones todas las condiciones, ¿qué va a pasar el día que lo logre hacer en un escenario deportivo? Va a ser automático. Yo les pregunto a ustedes, cuando aprendemos a manejar, en algún momento dado es, ¿qué se vuelve? Ya al rato ya no ves la palanca, ya no ves, ya nada más estás monitoreando, pero ya la palanca de reversa hacer, ya no la ves. Esto se logró a partir de un entrenamiento, a partir de hacerlo automático. Y ojo con esto, el entrenamiento psicológico de la visualización en un deportista, al igual que el entrenamiento físico, lleva un proceso, tiempo, preparación, habilidades, repeticiones, aprendizaje, ejecución y evaluación. Ojo con esto que estoy, por eso les puse ojo. ¿Por qué? Porque de repente llega un coaching y me dice, en una semana yo le logro tener habilidades de un atleta. Es difícil, regularmente aquí en México en las directivas, y eso es algo, yo creo que en muchos países se contrata especialistas o a personas certificadas por una semana, un curso de una semana, y se cree que las habilidades se aprenden de un día para otro. Las habilidades hay que reforzarlas, lleva un proceso. Es como si yo les digo actualmente, voy a contratar a un preparador físico como directiva para que en una semana ganen un partido. Me prepare un partido físicamente, o un técnico que en 3 días tenga que preparar un equipo. Es lo mismo en la parte psicológica. Tenemos que creer en lo que hacemos los psicólogos del deporte. La función del psicólogo del deporte está muy mal entendida, que somos especialistas que nos dirigimos a las situaciones personales de terapia. Para eso hay especialistas que se llaman psicólogos clínicos. Cuando a nosotros nos llega un atleta con una situación personal, abordamos, somos los primeros en esencia, cuando ya hay una situación que sobresale del atleta como una depresión, como una situación externa a esta situación, lo que hacemos es canalizar a ese atleta con un psicólogo clínico, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra función es la parte del desempeño, la parte del deporte. Eso no implica que las situaciones emocionales involucren en el rendimiento deportivo, ¿sí? Abordamos
esta parte me ha tocado jugadores que de repente hay un fallecimiento de un familiar durante un partido, hay una situación personal, están viviendo un divorcio, etc., ¿no? Juveniles, tienen problemas con los padres de familia. Entonces, lo que logramos hacer es que el atleta en un momento dado aprenda a separar estas situaciones personales y a la hora de cancha, ¿no? Igual en juveniles, en niños y, por supuesto, en la parte del fútbol profesional, ¿no? Aquí entonces, es un entrenamiento que lleva tiempo. Lo que hacemos es que esos procesos psicológicos se adaptan a un contexto y de acuerdo a las situaciones específicas. De repente hay especialistas que de repente hacen una dinámica de una semana y resulta que me funcionó en el momento, pero no para seguimiento. Entonces, un psicólogo del deporte da un seguimiento. Por eso es tan importante la formación del psicólogo del deporte. La visualización, esta estrategia se usa en el entrenamiento. ¿Sí? Si no la entrenamos, no la vamos a dominar. ¿Cuántas veces hemos escuchado en los medios de comunicación? Es que no se concentró. Pues si no entrenas la concentración, no se va a concentrar. Vas 3 contra 1, no tomas una buena decisión, no es cosa técnica, es situación de aprender a tomar decisiones y todo eso en donde se ve en un escenario deportivo llamado entrenamiento. No se puede competir lo que no se entrena, ¿eh? Se puede utilizar para mejorar técnicamente, verse mentalmente a uno mismo ejecutando una acción con las habilidades necesarias. ¿Por quién es? Usada por el psicólogo deportivo. ¿Cuándo se utiliza la visualización? Cuando el futbolista ha perdido la confianza. De repente tenemos un escenario, ojo con esto, un escenario donde el equipo va perdiendo, y en esa acción el entrenador toma la acción de tener un partido amistoso. Esta es una recomendación, un partido amistoso con un equipo donde más o menos estén en el nivel un poquito más tu equipo para que recuperes esa autoconfianza. En el lado psicológico vamos a visualizar ese escenario, ¿sí? Tenemos que hacer visualización sobre equipos o sobre circunstancias donde hayamos ganado, sobre circunstancias donde en algún momento pongamos a este atleta a recuperar esa confianza. Y así vamos nivelando la parte de exceso y falta de confianza, ¿eh? Porque de repente hay jugadores que de repente por el nombre que ya tienen, dicen es que ya ganamos simplemente por el hecho de estar aquí, ¿no? Y no, aquí lo que sucede es un exceso de confianza y trabajamos sobre esta parte para que en un momento dado no le llegue a pasar a los atletas. Otra parte cuando se utiliza la visualización, cuando el rendimiento no ha sido lo esperado. Me ha tocado tener delanteros y delanteras que no están rindiendo. El objetivo del delantero es meter el gol, claro está, pero aquí la situación es que están más preocupados por meter el gol, ojo, que con lo que tengo que hacer para meter el gol. Son dos cosas diferentes. Estoy más preocupado por el objetivo de resultado, que es el gol, que cómo le voy a hacer para meter el gol. ¿Qué tengo que hacer un delantero? Aprenderme a desmarcar. ¿Qué tengo que hacer? Tomar una decisión, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Ejecutar mejor. ¿Qué tengo que hacer? Observar mejor el escenario, ¿sí? Saber si tengo que pasar, driblar o tirar. Ese es un ejemplo de un delantero, ¿no? En esta parte. Entonces, cuando el rendimiento no ha sido lo esperado, empezamos a utilizar esta estrategia, ¿no? Cuando ha pasado una serie de lesiones, ¿no? Hay atletas que de repente se lesionaron una primera vez, no sé, se me ocurre una parte del tobillo, un esguince, ¿no? En una parte del cuerpo y de repente fue una situación muy fuerte. Entonces, el atleta no quiere volver a visualizar, no quiere volver a pararse en el escenario de la misma manera, se para en el escenario y con mucha desconfianza y resulta que se vuelve a lastimar. Entonces, esta estrategia nos ayuda a vivenciar este escenario deportivo y ojo, porque tiene que ser manejado por los psicólogos, porque el atleta te puede llorar, ¿eh? Te puede llorar, puede decir es que en ese momento me sentí fatal, ese momento, y en esas situaciones y emociones, ¿quién va a estar? El coach, que a veces es un licenciado en educación, en administración. ¿Quién va a estar? El entrenador, donde tiene algunas bases, pero no todas de psicología. Entonces, vamos a abrir una herida que en un momento dado emocional, que no vamos a saber cómo controlar con el atleta. Entonces, siempre es importante, si vamos a abrir algo, hay que cerrar esa herida, ¿no? No se puede quedar el atleta así. Otra situación, el objetivo de la visualización es entrenar destrezas, estrategias y habilidades necesarias para mejorar la concentración.
crear o aumentar la confianza, canalizar una respuesta emocional. ¿Por qué la concentración la tomamos mucho de repente en los escenarios deportivos? A la hora de los comentaristas, es que no pusieron atención, se desconcentró en últimos minutos. Pero alguna vez le han preguntado a sus atletas, ¿quién me ha enseñado a concentrarme? ¿En qué me tengo que concentrar en un partido? Fíjense, una vez me contrataron por exceso de tarjetas amarillas en un equipo. Y me decía, es que hay mucho exceso de tarjetas amarillas y el atleta no se controla en esa situación, ¿no? Que empezamos a entrenar ejercicios en producción de tarjetas amarillas, jaloneos, donde yo la hacía de árbitra, muy mala, por cierto, no les marcaba absolutamente nada, y empezaban los chicos a desesperarse, es que ¿por qué no me marcas? Tarjeta amarilla, y entonces empezamos a entrenar esa habilidad durante la cancha. Por eso el entrenamiento psicológico deportivo va en la cancha, que ahorita les voy a poner escenarios donde tiene que ir el psicólogo deportivo. Su rendimiento del futbolista aumentará dándole una estabilidad emocional. Si yo sé en qué me tengo que concentrar, o hay un video muy bueno de Iker Casillas, portero, en uno de los escenarios, hagan de cuenta que el público lo está ataque y ataque, y de repente él se dirige hacia la tribuna, ¿no? En pleno partido, está a punto de empezar el partido, el público es en contra, no lo quiere, y de repente él se dirige hacia el niño, porque es un niño el que le está gritando con sus familiares, y le empieza a decir, es que tú deberías, tienes que tener educación. ¿Qué pasó ahí con este jugador profesional? Una falta de concentración, está más concentrado en lo que el público dice que en lo que tiene que hacer en la cancha. Claro está que qué pasó en el escenario deportivo, perdió la concentración. De hecho, en el primer tiempo no decide el área donde está esta familia, y entonces en este aspecto el atleta se empieza a meter mucho con el público. Hay atletas que les involucra, y aquí lo vivimos en México porque la liga femenil no tiene mucho. No es lo mismo hace más de 3 años, donde anteriormente las atletas pagaban porque las fueran a ver. Actualmente paga la gente por ir a ver. Entonces el escenario se vuelve diferente, ¿sí? ¿Y qué pasa aquí? Que tenemos que entrenar a este tipo de atletas para que se preparen los que entran de cambio. No es lo mismo aquel que viene jugando, que está al ritmo, o aquel que va a debutar de sub 15 a sub 17, de sub 13 a sub 15, de sub 17 a sub 20 o a primera división. No es lo mismo. Entonces se le tiene que enseñar habilidades psicológicas para que afronte esta situación. Ventajas de la visualización: hay una reducción de ansiedad. ¿Por qué? Porque en el momento que el atleta las está entrenando constantemente, ¿qué es lo que va a lograr? Poder asimilarlas a la hora de la competencia. Va a haber un aumento de confianza, ya lo he entrenado, por lo tanto, ya me sale, por lo tanto, ya la competencia, no tendrías que andar gritando, profe, tantos escenarios o tantos instrucciones cuando el atleta ya ha entrenado estas habilidades. Y otra, la control de respuestas emocionales. Si entrenamos en que el atleta aprenda a diferenciar, aprende a estabilizarse y a enfocarse en un juego y no en las situaciones personales, no en por ejemplo, una jugada de autogol, y se centre en la jugada de lo que sigue y no en la jugada de autogol, esto va a ir mejorando su rendimiento deportivo. ¿Qué limitante hay en la aplicación de esta estrategia? Será útil, ojo, para deportistas que ya tienen la habilidad de ejecutar determinada acción. Por ejemplo, si un atleta nunca ha saltado a la garrocha, visualiza la ejecución, pues no le ayudará. Si un atleta dice, es que yo voy a visualizar una chilena, pero jamás la ha hecho, pues entonces no le va a funcionar. Hay atletas que quieren hacer cosas en la mente que nunca han hecho reales. Entonces, es basarnos en la realidad deportiva. Ejercicios prácticos para el uso de la visualización en toma de decisiones. Quiero que mis atletas aprendan a tomar decisiones, hay que entrenar esta estrategia. Pero ojo, esta estrategia primero se entrena de manera general. ¿En dónde? En un auditorio para sesiones psicológicas que regularmente la hacemos en conferencias, en la parte de los hoteles, cuando vamos a concentración, regularmente yo pido lo que es un auditorio, cuando tenemos un escenario en la parte técnica. ¿Y por qué les pongo un auditorio? Y van a decir, ¿por qué no nos pone un consultorio? Porque hay que sacar al psicólogo del deporte del consultorio. Los psicólogos del deporte no trabajamos en el consultorio. Eso lo dejamos para los psicólogos generales, los psicólogos de terapia, los psicólogos clínicos, ¿sí? Y ustedes van a decir, ¿hace falta psicólogos clínicos también en los escenarios deportivos? Sí,
porque hay situaciones que no le competen o que no estamos tan capacitados los psicólogos deportivos. Hay psicólogos deportivos que aparte tienen especialidad en clínica, eso ya es otro escenario deportivo, ¿no? Su servidora tiene especialidad y maestría en nutrición deportiva, entonces yo abarco la parte también de trastornos de conducta alimentaria que llega a pasar en un momento dado con los atletas, pero es porque yo tengo esa especialidad, pero un psicólogo general o un coaching mucho menos podría abarcar esta parte de lo que le pasa en el escenario deportivo. Y yo les quise poner una fotografía un poco de auditorio para que empecemos en varios países, Argentina, México, España, a quitarnos un poquito la idea de que el psicólogo está dentro de un consultorio. Es un escenario deportivo, ¿para qué? Para que aquí podamos proyectar videos, podamos ver estrategias, podamos acomodar a los atletas en algún momento en situaciones y reuniones donde vamos a analizar esta parte. Y después, ojo, muy importante, ya se le enseñamos de manera general, ahora hay que aplicarla en la cancha, porque de nada me sirve que yo se le enseñe muy bonito. Por ejemplo, aquí en este escenario, ¿qué les hago? Les voy a poner esta imagen aquí. Esta imagen que está aquí, la pongo. Este escenario deportivo lo podemos hacer en cancha, ¿sí? Los acostamos, le enseñamos de manera general y después hay que aplicarla a la hora del entrenamiento, ¿sí? Aquí está un psicólogo deportivo, es dirigida por un psicólogo deportivo. Ojo, ¿el entrenador se encuentra en la sesión? Sí. Sí o sí, todo mi equipo interdisciplinario debe de estar en la sesión, porque ahí les va. Yo utilizo mucho al entrenador. Les dejo esta imagen porque en este momento yo describo una situación de juego. Estamos a una semana del partido importante. Describimos todo el juego desde que empieza, desde que pite el árbitro. Empiezo a describir, empezamos a primer gol, segundo gol, medio tiempo y le digo, profe, van sus palabras. Sus palabras. ¿Cuáles son las palabras que utiliza? Vamos perdiendo 3-0. ¿Qué les diría en ese momento? En este momento se acerca la sesión, está en la sesión el entrenador y empieza a hablar. Tiene 15 minutos para levantar a su equipo. ¿Qué les va a decir? Muchas veces me preguntan, ¿cuál es el escenario deportivo del psicólogo deportivo? En medio tiempo. Ese escenario le toca al coach, que en este caso es el entrenador. Ese es el escenario del entrenador. Esa es la parte psicológica que hace el entrenador con nosotros. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿las sesiones deben ser privadas? No. Está el entrenador con nosotros, el equipo interdisciplinario. Si hay un tema que el atleta individualmente quiera abordar, bueno, ese ya es otro tema, ¿sí? Si hay una habilidad que nosotros queremos desarrollar, primero hay que hacerla en equipo, grupo, después en pequeños grupos que vienen siendo por posiciones y después individualizamos, porque no todos se relajan de la misma manera. Por ejemplo, yo tengo atletas que padecen de insomnio, no pueden dormir y antes de la competencia menos. Entonces, tengo atletas que se concentran muy bien, tengo atletas que no se saben, pierden la confianza, la seguridad. Entonces, ahí es cuando individualizamos. Pero hay estrategias muy parecidas en conjunto. Por ejemplo, cuando hacemos pequeños grupos, el capitán, los delanteros, la función de delanteros es la misma. Lo que cambia son las personas, los atletas. A lo mejor uno es bueno para definir, a lo mejor otro no, ¿sí? Ok, el entrenamiento se encuentra y se participa por parte del psicólogo deportivo y por parte del equipo. Esto, ojo, en Europa lo hacen mucho. En Europa hay muchos equipos que ya lo manejan, así es que el psicólogo es una figura que está parte del cuerpo técnico, parte del cuerpo médico. Una de las figuras que lo usaba mucho era el entrenador del Barcelona, usaba mucho a su psicólogo deportivo en los entrenamientos. Todo, es más, y no me voy solo con los psicólogos, todos los profesionales, psicólogo, nutriólogo deportivo, aparte de ser especialistas, tenemos que estar en el escenario deportivo. ¿Cómo nivelas una deshidratación? A la hora de que la puedes ver. Si el atleta, si el nutriólogo deportivo no la ve, pues no vamos a saber si el atleta está rindiendo de adecuada manera. ¿Cómo puedes ver si al atleta psicológicamente está desconcentrado esta situación? ¿Cómo lo puedes ver a raíz de en un momento dado de poder estar en los escenarios deportivos? Hay una descripción de un juego, una jugada, una estrategia. La vestimenta del psicólogo deportivo debe ser en el escenario deportivo, debe ser en pants, debe ser en escenario que le den el uniforme que le dé la institución. Y bueno, aspectos, ejercicios psicológicos que aplicamos en cancha.
¿sí? Por ejemplo, aquí utilizamos los instrumentos del entrenador, el objetivo cambia, por ejemplo, ejercicios de concentración, de atención, ¿sí? Ejercicios de tiros de esquina. Yo, por ejemplo, pongo tiros de esquina cuando veo que no hay definición, que de repente el balón pasa por ningún lado y de repente el objetivo es definir. Yo no sé si le pegan izquierda, derecha, eso, ahí está el entrenador para que asesore esta parte, si le está pegando con la cabeza adecuada, si le está pegando con el pie adecuado. Esas son situaciones técnicas que corregirá el profe. A mí lo que me toca es que se defina. Eso sí es aspecto psicológico, que el atleta defina, haga la situación. Entonces, si tenemos una situación en falta de definición en el equipo, hay que trabajarla en cancha. Porque si no la trabajamos, no vamos a lograr esa definición. Tiros penales. Resulta que en un entrenamiento el atleta mete 10 de 10, ¿no? Y el día de la competencia mete 1 de 3, ¿no? O 0 de 3, que tiene posibilidades. Cuando están en momentos cruciales, cuando de eso depende el pase o una final, hay una presión, hay una ansiedad, hay que enseñarle ejercicios de relajación para ello, ejercicios de respiración, hay que enseñarle la toma de decisiones, hay que enseñarle que en un momento dado visualice esa acción, hay que enseñarle qué pasa, cuál es la mejor oportunidad que yo tengo, la mejor ejecución que voy a realizar, ¿sí? Otra, tiros con barrera, ¿sí? A mí no me interesa como psicóloga del deporte, ¿sí? Si yo, el atleta le pega bien, le pega mal, eso, esas situaciones el entrenador va a ver, ¿sí? Si a lo mejor no adecuó la barrera. A mí lo que me toca es del lado de la portera o del portero, acomodar, hablarles, la comunicación, el trabajo en equipo, eso es parte de hecho. Hay una jugada muy buena hace unos años que hizo Ronaldinho, y toda la barrera se alzó y él inteligentemente por abajo. Entonces, ¿a qué me refiero? Ahí te permite tomar decisiones, pensar, conocer a tu barrera, conocer al contrincante y tomar la mejor opción. Si estas situaciones se entrenan, estas situaciones son factibles que se logren realizar en un entrenamiento. Y el manejo de marcadores. Hace rato les comenté que en la Liga Femenil, aquí en México, ahorita hace unos 10 minutitos pasó ese escenario. Minuto 89, le sacan el partido. En una acción, cuando ya teníamos dominado el partido, cuando ya era en nosotros, a lo mejor ahorita va empezando la liga aquí en México, pero ¿qué pasaría si ese resultado era para ganar una Copa del Mundo, era para ganar un campeonato, era la diferencia entre ser el primero y el segundo? Son situaciones y decisiones muy puntuales. Otra de las decisiones es la parte de ojo aquí en el escenario deportivo del 3 contra 1, ¿no? ¿Lo utilizamos como entrenadores? Sí lo utilizan, pero con otros objetivos. Yo lo utilizo en la parte de que tomen una decisión, la que sea, pero que tomen. Ahora aquí hay que hacer pensar al atleta si la que tomó fue la más acertada. Si de repente van 3 contra 1, no pasa, ¿no? Y resulta que pasó cuando tenía toda la portería abierta para tirar. Y de repente el profe en la banca está con los pelos de punta, ¿no? ¿Por qué? O los cabellos de punta jalándoselos porque dices que no tomaste una decisión acertada. Eso es algo importante. Entonces, el escenario deportivo hay que entrenarlo. Bueno, esta es una pequeña charla de cómo la utilizamos, la visualización dentro del escenario deportivo, qué es lo que tenemos, y a partir de ahí podemos nosotros mejorar este desempeño deportivo de los atletas. No es una estrategia que sea de un día para otro, es una estrategia que se tiene que acondicionar. De hecho, las intervenciones que los psicólogos del deporte hacemos, nos ajustamos al escenario deportivo del entrenador. Hay entrenadores que me piden, ¿sabes qué? Al final, ¿sabes qué? En medio, ¿sabes qué? Antes de empezar, dependiendo de la estrategia que vayamos a realizar en ese momento. Ojo en esta parte, cada día tiene que darse cuenta el atleta y los entrenadores que el psicólogo es parte importante del entrenamiento, no es aparte, porque de repente te toca cita con el psicólogo por la tarde, no es cita con el psicólogo, es ahorita terminando el entrenamiento físico, hay media hora, 40 minutos, depende de lo que el profe, porque vamos a hacer sesión psicológica. Cuando perteneces a un club deportivo, las sesiones pueden ser pueden ser 2 por semana, y haces intervención con entrenadores, haces intervención con padres de familia cuando estás trabajando con deporte infantil, ¿sí? Entonces nuestro escenario deportivo es variado. Cuando estás externamente, con muchas de las ocasiones me ha tocado a mí, es intervenir,
¿sí? Una vez a la semana, que es lo que hacemos con los atletas, una vez cada 15 días, dependiendo en este momento del atleta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo ahorita asesoro mucho atleta por línea. En este momento llevo atletas y futbolistas, mujeres, varones por línea. Estamos viendo análisis de video. Tienen ellos aquí en México, tienen un programa. Yo me imagino que en todos los países tienen un programa donde nos podemos meter análisis de sus jugadas, de qué es lo que ha pasado, cuántos minutos rinden, etc. A partir de ahí vemos esos escenarios y empezamos a analizar jugadas, ¿no? Saber si la actuación que el atleta obtuvo fue la más adecuada, cuál es su momento, en qué momento manejamos el estrés y todos estos aspectos. Bueno, de mi parte ha sido todo. Quería dejarles aquí mis redes sociales como Tere Peñalosa, Rendi Optimus, me encuentran en esta página, y bueno, como de Asociación Mexicana de Nutrición Deportiva y Ciencias del Deporte. Entonces, ahorita les voy a comentar, ya que empiecen las preguntas, sobre un evento que tenemos que en algún momento les puede llegar a interesar, y cualquier cosa estamos aquí a sus órdenes.